¿Y si te dijera que perder una estación de tren puede ser más letal que perder una batalla completa? ¿Y si, además, te revelara que, a lo largo de la historia, los ejércitos han caído no por falta de coraje, sino por la ausencia de un simple convoy de suministros? Imagina por un momento a un ejército victorioso, con soldados motivados y armas modernas, viéndose obligado a rendirse porque no llega el combustible. Así de decisivo es el papel de la logística en la guerra moderna. En la guerra contemporánea, el destino de un ejército rara vez se decide solo en la primera línea. De hecho, las victorias y derrotas se sellan en lugares invisibles para la prensa y el público, en trincheras ocultas entre horarios de tren y listas de cargamentos. Es en estos rincones, lejos del estruendo de los cañones, donde se define el verdadero pulso de un conflicto. Hoy, los auténticos campos de batalla no siempre son donde silban las balas, sino donde los suministros fluyen, se interrumpen o se desbordan. Los nodos logísticos se han convertido en los puntos neurálgicos de las guerras contemporáneas. Si se corta el flujo de municiones, combustible o refuerzos, ni el valor, ni la tecnología más avanzada, ni el más alto espíritu de sacrificio pueden salvar una ofensiva. Por eso, la guerra moderna es, sobre todo, una guerra de suministros. Para comprender verdaderamente este concepto, basta recordar ejemplos históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado no se ganó solo por la resistencia heroica, sino porque el Ejército Rojo logró cortar las líneas de suministro alemanas. En la Guerra Civil Americana, la caída de Atlanta marcó un punto de inflexión porque fue un golpe demoledor a la infraestructura ferroviaria confederada. En ambos casos, los ejércitos derrotados no sucumbieron por falta de valentía, sino porque sus soldados quedaron aislados, sin municiones, sin comida, sin esperanza. Pavlogrado y la Sovaya no eran simples puntos en el mapa de Ucrania. Eran corazones logísticos, arterias vitales que permitían mover tropas, tanques y municiones hacia el sur y el este. Cada convoy, cada caja de munición, cada grupo de soldados dependía de estas dos estaciones para llegar al frente. Imagina a miles de soldados esperando, en la línea de combate, el arribo de refuerzos y suministros. Todo dependía de esos dos puntos. Pero, ¿qué pasa si se cortan esas arterias? El resultado puede ser inmediato y demoledor. Las tropas quedan aisladas, las líneas defensivas se vacían, y un frente entero podría colapsar incluso antes de que el enemigo ataque. Basta con mirar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial durante la ofensiva de primavera de 1918. El avance alemán se detuvo no por la resistencia aliada, sino porque los trenes no pudieron seguir el ritmo de los soldados en el campo, dejando a los atacantes sin suministros. Ignorar el papel de la logística es no comprender por qué unos ganan y otros pierden, aunque ambos tengan coraje y armas. La historia ha demostrado, una y otra vez, que el ejército mejor abastecido es el que termina escribiendo el desenlace. Desde Napoleón, quien afirmó que un ejército marcha sobre su estómago, hasta los conflictos actuales, la lección es la misma. La logística decide la guerra. ¿Se puede decidir el destino de toda una campaña por la caída silenciosa de dos estaciones ferroviarias? Prepárate para descubrir cómo, en la guerra actual, la logística es el factor que separa la victoria de la derrota, y cómo los eventos de octubre de 2025 en Ucrania ilustran este principio de manera brutal y definitiva. En octubre de 2025, Rusia puso en marcha una operación que cambiaría la guerra en Ucrania. El objetivo: destruir los nodos ferroviarios de Pavlogrado y la Sovaya. Pero no era una simple misión de bombardeo. Era una operación diseñada para desarticular toda la red logística enemiga en una sola noche, en un golpe quirúrgico que recordaba las acciones más osadas de la historia militar. Detrás de la línea de combate, todo depende de trenes y rutas. En la guerra moderna, lo que ocurre a cientos de kilómetros del frente puede decidir el resultado tanto o más que cualquier batalla directa. En Ucrania, dos nombres cargan con esa responsabilidad: Pavlogrado y la Sovaya,
ubicados en las regiones de Dnipropetrovsk y Yarkov, respectivamente. Ambos eran más que simples estaciones. Funcionaban como hubs logísticos para los frentes sur y este, recibiendo convoyes con armas, combustible y soldados, clasificando y enviando refuerzos justo donde se necesitaban. La coordinación entre Pavlogrado y la Sovaya permitía a Ucrania adaptarse rápidamente a cualquier crisis. Si en algún punto del frente surgía una amenaza inesperada, la red ferroviaria permitía reagrupar fuerzas, redistribuir recursos y mantener la cohesión defensiva. Si en Zaporizhia las cosas empeoraban, la Sovaya podía redirigir suministros y refuerzos en cuestión de horas. Si el frente oriental se tambaleaba, Pavlogrado compensaba las pérdidas y mantenía viva la resistencia. Cada blindado occidental, cada caja de municiones, cada grupo de soldados recién llegados, debía pasar por uno de estos dos centros. Eran el corazón logístico del esfuerzo ucraniano. Perder uno de estos nodos ya significaba un golpe serio, ralentizando la maquinaria militar. Pero si ambos caían al mismo tiempo, la capacidad de maniobra y abastecimiento del ejército ucraniano colapsaría por completo. Las tropas quedarían aisladas, sin poder resistir ni responder. Es como si, en un cuerpo humano, se bloquearan simultáneamente dos arterias principales. El organismo entra en shock y cada extremidad comienza a fallar. Por eso, el destino de Pavlogrado y la Sovaya definía, literalmente, la supervivencia ucraniana. Aquí, el combate se decide tanto con listas de cargamentos y horarios de tren como con rifles y misiles. En la mente de los estrategas de ambos bandos, el reloj logístico era tan importante como el reloj de la artillería. Pero, ¿cómo atacar dos nodos vitales bajo máxima protección y vigilancia? Ese es el siguiente desafío, uno que ha fascinado a comandantes desde los tiempos de la Guerra de Secesión, cuando los trenes cambiaron para siempre la velocidad y escala de las campañas militares. La respuesta exige una combinación de inteligencia, precisión y audacia. La operación que se diseñó cambiaría el rumbo de la guerra, como lo hizo la destrucción de los puentes del río Rin en la Segunda Guerra Mundial, o el sabotaje de las líneas de suministro japonesas en el Pacífico. El secreto no era simplemente lanzar misiles. La verdadera maestría radicaba en saber dónde y cuándo golpear. Para que un ataque de semejante calibre funcionara, la inteligencia debía ser impecable y cada movimiento calculado al milímetro. Un solo error podía echarlo todo a perder y regalar al enemigo una segunda oportunidad, como ocurrió en Arnhem en 1944, cuando una operación mal sincronizada permitió a los alemanes reorganizarse y rechazar a los aliados. Todo comenzó con una recolección obsesiva de datos. Satélites de observación, drones de largo alcance y agentes infiltrados en los ferrocarriles ucranianos trabajaron en perfecta coordinación. Desde el espacio se detectaba cualquier alteración en la infraestructura. En tierra, los informantes obtenían detalles imposibles de captar de otra manera. Se documentaba cada horario, la ubicación de los vagones vitales y hasta las defensas improvisadas por el enemigo. La información obtenida permitía mucho más que identificar blancos evidentes. El equipo ruso clasificó objetivos primarios y secundarios, puestos de control, subestaciones eléctricas, depósitos de combustible y trenes cargados con vehículos occidentales y municiones de artillería de 155 milímetros. El objetivo no era solo golpear, sino colapsar toda la red ferroviaria en el sur y el este, generando un efecto dominó capaz de paralizar el esfuerzo bélico ucraniano. Nada podía ser sencillo o predecible. El ataque se diseñó como una operación multinivel, con varias oleadas de misiles y artillería, cada una cronometrada con precisión quirúrgica. La primera, formada por misiles de crucero de alta precisión, debía destruir los centros neurálgicos y las subestaciones eléctricas. Sin energía, el tráfico ferroviario se paralizaría en seco, atrapando trenes y materiales críticos en puntos vulnerables. Minutos después, la segunda oleada atacaría las vías, cruces clave, puentes y conexiones que permitían a Ucrania redirigir suministros. Simultáneamente,
La artillería de largo alcance golpeaba depósitos y talleres de reparación, asegurando que cualquier intento de recuperación fuera lento y costoso. Cada disparo era guiado por datos en tiempo real de drones y agentes encubiertos. El uso de drones para ajustes en tiempo real recuerda a la Operación Tormenta del Desierto, cuando Estados Unidos utilizó vigilancia aérea para coordinar ataques de precisión sobre la red logística iraquí. Pero la genialidad residía en la trampa final. Tras el golpe inicial sobre Pavlogrado, se planeó una maniobra de engaño para inducir a Ucrania a sobrecargar el nodo de la Azovaya. Los analistas predijeron que, ante la caída de Pavlogrado, el flujo logístico sería redirigido a la Azovaya, saturando la capacidad y exponiendo objetivos de alto valor. Solo entonces llegaría la segunda fase devastadora. Un ataque relámpago sobre la Azovaya, justo en el momento de máxima congestión. Esta táctica recuerda a los ataques alemanes en la Batalla de Francia en 1940, cuando la Wehrmacht explotó los embotellamientos aliados para infligir pérdidas masivas. Todo dependía del timing. Si la inteligencia fallaba o los ucranianos detectaban el patrón, el efecto dominó se perdería y el enemigo podría improvisar alternativas. El margen de error era prácticamente inexistente. La operación debía ejecutarse con la precisión de un reloj suizo, sin lugar para la improvisación. El más mínimo error podía significar la supervivencia de la red logística enemiga por unas horas más, tiempo suficiente para reorganizar posiciones y salvar el frente. La noche del 24 al 25 de octubre, la teoría se convirtió en realidad. El primer misil surcó el cielo. El destino de la logística ucraniana pendía de un hilo. Era el inicio de una reacción en cadena imposible de frenar. Una sucesión de eventos donde cada minuto contaba y cada error podía costar la guerra. Pero ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con el enemigo. Lo que sucedió tras los primeros impactos alteró para siempre la dinámica de la guerra. A cada minuto que pasaba, la magnitud del ataque se hacía más evidente, y la presión sobre los mandos ucranianos aumentaba de manera insoportable. En solo unos minutos, la guerra sobre rieles decidió el destino de miles en el frente. El ataque quirúrgico ejecutado por las fuerzas rusas contra Pavlogrado y la Azovaya resultó no solo certero, sino demoledor para la red logística ucraniana. Las imágenes de drones mostraban trenes atrapados en mitad de la nada, sin posibilidad de retroceder ni avanzar, como piezas de ajedrez bloqueadas en un tablero sin salida. La primera oleada de misiles arrasó infraestructuras clave. Privadas de energía, las señales y sistemas de control ferroviario quedaron mudos. El silencio de los motores eléctricos marcó el principio del colapso. Ningún tren se movía, ninguna orden circulaba, ningún convoy avanzaba ni retrocedía. El pánico se apoderó de los operadores ferroviarios, conscientes de que cada minuto de inactividad significaba la pérdida de una posición defensiva en el frente. En las estaciones, decenas de trenes cargados de municiones, combustible y refuerzos quedaron inmovilizados. Bajo el resplandor de incendios imponentes, vagones enteros ardían sin esperanza de rescate. Los equipos de emergencia no podían acercarse, amenazados por nuevos ataques. Cualquier intento de reparación era inútil. La vulnerabilidad era absoluta, y cada minuto empeoraba la situación defensiva ucraniana. Este escenario recuerda la Operación Market Garden, donde la destrucción de un solo puente paralizó la ofensiva aliada y cambió el curso de la guerra en el oeste de Europa. La reacción de Kiev fue desesperada. Con Pavlogrado reducido a escombros, toda la presión logística recayó en la Azovaya, el último gran nudo operativo. Pero el segundo golpe, aún más demoledor, llegó antes de que pudieran reorganizarse. En menos de una hora, el tráfico ferroviario estratégico fue completamente interrumpido. La cadena de mando ucraniana perdió el control sobre sus reservas y no pudo enviar refuerzos a las zonas críticas. El efecto dominó se desató de inmediato. Los trenes atrapados dentro de la red formaron un tapón imposible de despejar. Munición, víveres y tropas quedaron aislados, cortados del frente.
Las líneas de suministro, que habían sostenido semanas de combate, se transformaron en trampas mortales para sus propios usuarios. En la Segunda Guerra Mundial, algo similar ocurrió cuando los soviéticos cortaron los suministros alemanes en Stalingrado, sellando el destino de la Sexta Armada. La incapacidad de maniobrar o reabastecer convirtió la ventaja defensiva ucraniana en un yugo. El colapso logístico se hizo sentir en cada kilómetro del sur y este. Sin municiones, sin combustible, sin rotación de unidades, la resistencia se volvía cada vez más frágil. La moral de los soldados se desplomó mientras los mandos buscaban soluciones imposibles bajo presión. Psicológicamente, la sensación de aislamiento y abandono puede ser tan devastadora como cualquier bombardeo enemigo. En cuestión de horas, la logística enemiga se convirtió en su propio talón de Aquiles. El caos arrasó los nodos ferroviarios y la desorganización se propagó como una ola, destruyendo cualquier intento de reacción coordinada. El frente, que hasta entonces se había sostenido gracias a la flexibilidad del transporte, enfrentaba ahora su prueba más dura. La historia militar está llena de ejemplos en los que el caos logístico precede a la derrota final, como en la retirada de Napoleón de Moscú, donde la falta de suministros selló el desastre. Pero las verdaderas consecuencias de la operación apenas comenzaban. El colapso logístico se sentía en el ánimo de las tropas y en la capacidad de mando ucraniana, marcando un punto de inflexión definitivo en la guerra. Cada hora que pasaba, la situación se deterioraba, y la ventana para cualquier recuperación se cerraba inexorablemente. Sin suministro, la resistencia ucraniana debía improvisar soluciones en tiempo real, mientras el enemigo buscaba explotar cada brecha. La guerra entraba en una fase de incertidumbre total. La improvisación, tan celebrada en otros contextos, aquí se convirtió en un acto de desesperación, con soldados intentando trasladar cajas de munición en camiones civiles, utilizando carreteras bombardeadas y expuestas. Sin trenes, no hay guerra que resistir. Esta frase sintetiza la catástrofe logística que enfrentó el ejército ucraniano en el otoño de 2025, cuando la destrucción de los nodos ferroviarios de Pavlogrado y La Sovalla dejó a todo el frente sur, y este sin pulso, sin refuerzos y sin ninguna esperanza de resistencia prolongada. La historia de la guerra de Vietnam muestra que, incluso con apoyo aéreo masivo, la imposibilidad de mantener líneas logísticas seguras lleva al colapso. La artillería y los blindados, dependientes de munición y combustible que solo podían llegar en grandes cantidades por ferrocarril, quedaron rápidamente inmovilizados. En cuestión de pocos días, los depósitos se vaciaron, y los vehículos, antes símbolo de poder, se convirtieron en blancos estáticos, incapaces siquiera de retirarse en orden. Los cañones enmudecieron, y los tanques comenzaron a oxidarse bajo el cielo gris del frente. Lo mismo ocurrió en la ofensiva del Afrika Korps de Rommel, detenida por la falta de combustible en el desierto. Las reservas ucranianas, cortadas en el sur y el este, quedaron aisladas. Las brigadas, que antes podían rotar o recibir refuerzos, vieron truncada toda posibilidad de relevo. El círculo de aislamiento se fue cerrando, convirtiendo cada unidad en un islote desconectado, sin modo de coordinar una defensa eficaz ni de recibir ayuda ante el avance enemigo. Esta situación se asemeja a la de las guarniciones aliadas en Filipinas en 1942, rodeadas y sometidas por la falta de suministros. El aislamiento no fue solo físico, sino también mental. La moral, ese recurso invisible pero vital, colapsó al mismo ritmo que los depósitos de combustible. Los soldados, sabiendo que el apoyo logístico era imposible, dejaron de creer no solo en la victoria, sino incluso en la mera supervivencia. El miedo y la resignación se propagaron de trinchera en trinchera, más rápido que cualquier noticia. La psicología militar enseña que un ejército sin esperanza es un ejército a punto de rendirse. Esta parálisis abrió una brecha única para el avance ruso. Las posiciones ucranianas, desmoralizadas y sin suministros, pasaron de la iniciativa a una defensa pasiva, sin capacidad real de reacción ni de contraataque. El ritmo de la guerra ya no lo dictaban los comandantes en el frente, sino los ingenieros que años atrás trazaron las rutas del ferrocarril.
El ejemplo de la batalla de Kursk, donde el control de los ferrocarriles fue determinante, sigue siendo estudiado en academias militares de todo el mundo. Cuando se pierde la logística, no solo se pierden recursos materiales, se pierde la capacidad de luchar y, sobre todo, se desvanece la fe en la propia supervivencia. Lo que parecía una retaguardia sólida se reveló como el verdadero talón de Aquiles del esfuerzo bélico ucraniano. La logística, silenciosa y aparentemente aburrida, emerge como la fuerza invisible que decide el destino de los ejércitos. La operación rusa dejó claro que, en la guerra moderna, la línea de suministro es tan decisiva como la línea de combate. Las batallas del futuro quizá no las gane quien dispare primero, sino quien logre mantener viva la maquinaria del abastecimiento bajo fuego constante. En la Guerra de Corea, la batalla por el control de los puentes y túneles ferroviarios fue tan feroz como cualquier enfrentamiento directo en el frente. Pero ¿cómo se gestó este golpe logístico? Entender la operación detrás del colapso ferroviario es fundamental para descifrar la nueva lógica de la guerra. La planificación, la inteligencia y la sincronización se unen para demostrar que el arte de la guerra ha evolucionado, y que hoy el control de los nodos logísticos es más importante que nunca. En la guerra moderna, la línea entre el triunfo y la derrota puede depender de apenas unos pocos kilómetros de vías férreas. Así de frágil es el equilibrio. El destino de una campaña entera puede pender de un solo hilo invisible, hecho de rieles y horarios. Hoy, el verdadero campo de batalla no siempre se encuentra donde silban las balas, sino donde el flujo de suministros queda interrumpido de raíz. La caída de Dien Bien Phu en Vietnam, por ejemplo, fue resultado del aislamiento logístico de la guarnición francesa. La operación rusa de octubre de 2025 fue más que un despliegue de precisión militar. Fue una lección demoledora sobre el poder silencioso de la logística. Con la destrucción coordinada de los nodos ferroviarios de Pavlogrado y La Sobaya, el ejército ucraniano perdió en apenas unas horas la capacidad de abastecer y mover sus fuerzas en todo el sur y el este. No fue un golpe directo a los soldados en las trincheras, sino al corazón mismo de su resistencia. El ejemplo histórico de la Operación Barbarroja muestra cómo el avance alemán se detuvo cuando las líneas logísticas se estiraron demasiado. Cada tren que dejó de llegar, cada convoy detenido, cada munición que no pudo repartirse, marcó el inicio del colapso. La sangre de cualquier ejército es mucho más que su valor o su número de hombres. Es el combustible, la comida, los repuestos, cada gota de logística que circula, callada pero vital, por esa red de acero. El éxito de la operación no se basó únicamente en la fuerza bruta, sino en una inteligencia implacable y una planificación meticulosa. 3 niveles de reconocimiento, espacial, aéreo y humano, permitieron trazar hasta el último detalle. La posición de cada vagón, la frecuencia de los trenes cruciales, los puntos más vulnerables. Fue la suma de datos y tecnología la que permitió golpear con precisión quirúrgica, paralizando toda la red enemiga sin recurrir a grandes enfrentamientos directos. En la Guerra del Golfo, una combinación de satélites, aviones espía y comandos en tierra permitió destruir la infraestructura iraquí sin necesidad de grandes combates frontales. Con ambos nodos fuera de combate, Ucrania perdió mucho más que rutas de abastecimiento. Se quedó sin flexibilidad, sin capacidad de reacción y sin tiempo para recuperarse. Cada hora de retraso multiplicó los problemas, aislando unidades, erosionando la moral y volviendo inútil cualquier superioridad táctica. Sin suministros, ningún ejército puede sostenerse, por más valiente que sea. Sin logística, los avances más audaces se frenan. Sin trenes, las ciudades caen. Sin combustible, los tanques se transforman en chatarra. Este principio trasciende lo militar. En toda gran operación, desde una empresa hasta una misión humanitaria, subestimar la logística es invitar al desastre. En el mundo civil, el colapso de un sistema de transporte puede paralizar ciudades enteras, como ocurrió en Nueva York durante el apagón de 2003. Pensar que la guerra es solo cuestión de armas es quedarse en la superficie.
El verdadero poder reside en los trenes, los puentes y los depósitos, en todo aquello que sostiene la lucha desde la sombra. Por eso, los estrategas miran más allá de los mapas y calculan, hasta el último vagón, si la batalla puede realmente mantenerse. En la campaña de Normandía, los aliados dedicaron semanas a bombardear líneas férreas antes del día D, para retrasar la llegada de refuerzos alemanes. La historia de Pavlogrado y la Sovalla es, al final, una advertencia clara. Quien no entiende la logística está condenado a perder antes de siquiera disparar un solo tiro. Porque los grandes cambios en el arte de la guerra surgen a menudo en los lugares menos espectaculares. A veces, en una estación de tren al borde del amanecer, mientras el enemigo aún duerme y los vagones esperan su carga final. Así que la próxima vez que escuches sobre una ofensiva o una retirada, pregúntate primero, ¿qué caminos la sostienen en pie? En la guerra, la diferencia entre el éxito y el desastre suele medirse en kilómetros de rieles y minutos de abastecimiento. Y, como demuestra la historia reciente, el desenlace de una campaña puede depender de la caída silenciosa de dos estaciones ferroviarias, lejos del ruido de las armas, pero en el corazón mismo de la guerra.